Dios, Padre, damos muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos concedes, Dios. Gracias porque te conocemos, nuestra prioridad hoy eres tú, Señor, venir a tu casa. Señor, estamos valorando, mi Señor, lo que tú nos estás permitiendo, pero sobre todo la salvación, el cuidado, el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias por mis hermanos, me alegra verlos. Señor, gracias, Señor, por los que nos están escuchando, Señor, por los que nos ven, por los que están orando, Señor, por nosotros, por tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos sentir, Señor, que tú respaldas nuestras vidas, nos das fuerzas, nos das, Señor, otro pensamiento, Dios, agradable delante de ti, Señor. Gracias, pedimos que tú hables, Señor, esta tarde, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo que tome el control y que hable a nuestro corazón, mi Señor. Gracias damos por tu presencia, porque tú estás aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que hoy los tiempos que estamos viviendo en este año, los acontecimientos, tantas cosas, ¿verdad?, que estamos pasando, pues ha cambiado. No sé si también mentalmente ahora ya vemos las cosas de otra manera. Vemos situaciones muy difíciles, vimos que o estamos comprendiendo lo importante que es nuestras vidas, ¿no? Las medidas de seguridad que hoy hay que tener, creo que pues nunca lo habíamos pensado. Tal vez antes usábamos algunas cosas, ¿no?, gel o algo así, pero ahora son varias cosas que tenemos que estar aplicando y ¿no es cierto que hubo un cambio? ¿Verdad que sí? Va usted al metro, va usted al centro de la ciudad, donde usted se mueva, al mercado, y las cosas han cambiado. Mucha gente ya no está, muchos ya cerraron, y no creo que es único y exclusivo de la ciudad de México, sino en todo el mundo. Así está la situación, ¿verdad?, las circunstancias. Algunos conocidos que tenemos del extranjero, pues yo los veo a través del internet y nos dicen: oren por nosotros, y pareciera que del otro lado del mundo están bien, pero oren por favor por nosotros. Decía uno de los misioneros irlandeses, decía: oren por favor por mis hijos, porque ya también entran en el proceso de la escuela, ¿sí me entienden? Y como que uno a veces piensa como que esto es local, pero no, estamos hablando de un acontecimiento realmente mundial y tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Es un tiempo que hoy se utiliza mucho la palabra transición. ¿Sí la he escuchado? Sí, es que es una transición. Es muy fácil buscar lo que significa, y es un cambio. Y estamos en una etapa de cambio en todos los sentidos. Y a la iglesia, ¿verdad?, pues seguimos siendo la iglesia. Hay algunas reservas, algunas situaciones, ¿verdad?, por seguridad que tenemos que tener, pero, o sea, un cambio, una transición. Pero yo quiero ir más allá a los ejemplos que la palabra da, porque pues la palabra es para aplicarlos a nuestra vida, ¿no?, a nuestro ser, a nuestra forma de vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país, nuestra sociedad, todo lo que usted quiera. Y entonces, buscando, ¿verdad?, un ejemplo que se diera o que me diera, encontré varias transiciones o cambios en la vida del pueblo de Dios. Uno de ellos, yo creo que el más significativo o más conocido, es Elías con la transición de Eliseo, ¿recuerdan? ¿Ves? Maravillosa la historia. Puede usted leerla o recordarla otra vez ahí en su Biblia. Entonces, ¿cómo el Señor permite un cambio, verdad? Elías va a la presencia de Dios, carros de fuego, ¿se acuerdan? Todo eso, pero le deja, ¿verdad? El cambio ahora lo tiene que producir, ¿quién? Eliseo, ¿no? Y encontré uno que a mí me encantó, además me hizo llorar, porque encontré un personaje que son de esos personajes que siempre quedan en tu mente y en tu corazón cuando tú conoces a Dios. Y yo le quiero compartir parte de la historia de Moisés, que también sufrió, ¿verdad?, o tuvo que pasar por una transición. Ahí en Deuteronomio podemos ver, no sé si lo quiere usted buscar, pero es en Deuteronomio capítulo 34, y le voy a leer algunas partecitas. Deuteronomio capítulo 34. Y dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo,
a la cumbre del Pisga que estaba enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Fíjese que Dios había hecho una promesa, ¿verdad? Le dijo a Moisés que fuera y sacara al pueblo de Egipto, ¿recuerda esa parte? Entonces a mí me parece uno de los personajes en el Antiguo Testamento muy, pues no sé, a veces siento, Señor, yo quisiera parecerme mucho a Él, y algunas cosas, veo algunas cosas que somos muy parecidos, porque Moisés tenía miedo, cómo enfrentarse a Faraón, y aparte de eso él decía, ¿cómo me presento a mis hermanos? Y les digo, ¿no? Vamos a salirnos de Egipto, Dios me dijo, él decía, es que ¿qué les digo? Dios, tú me mandas, pero ¿qué les digo? ¿No? Y dile que yo te mando. Dios ya había preparado el corazón, ¿verdad? De varias personas de ahí que estaban viviendo del pueblo hebreo. Y dice Moisés, pero tengo otro problema, soy torpe de habla. Y le dice el Señor, otro pretexto más para decirlo, no, otra cosita más, hijo. Porque no sé si sepas, pero yo hice al sordo, le dice, ¿no? Como diciendo, yo entiendo, ¿no? ¿Cuál es el problema mientras yo sea tu Dios, no? Y cuando Dios va a hacer una transición, porque Dios está haciendo transiciones en nuestras vidas o cambios, Dios nos prepara. Tú le puedes dar todos los argumentos que tú quieras a Dios, todos los que tú quieras. Soy débil, soy muy miedosa, me cuesta trabajo hablar en público, hablar de la palabra, no me sé los textos, no sé buscarlos en la Biblia. Tú le pones todos los pretextos que tú quieras. Pero Dios cuando te quiere usar te dice, ¿y cuál es el problema? Si yo soy tu Dios, ¿no? En una transición debemos dejarnos usar. Entonces Dios hace una promesa, ¿verdad? A Moisés, y se saca al pueblo a una tierra que yo les voy a dar, a la tierra prometida, muy famosa en el Antiguo Testamento. Y va Moisés, fíjense que podían llegar por mucho 20 días, podían llegar a la tierra prometida. No sé si ha pensado esa parte, pero tardan 40 años, o sea, dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Moisés ya estaba viejito, ¿verdad? Y entonces resulta que Moisés no entra a la tierra prometida, y aquí el verso primero del capítulo 34 dice que subió al monte Moab y que vio a ¿quién? A la tierra prometida, y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Dios, ¿qué pasó? Si era tu hijo el preferido, el que hablabas cara a cara con él, el que le diste tantas cosas, ¿verdad? La ley, las fuerzas, le dijiste que ibas con él, pues ¿qué pasó? Moisés cometió una situación y desobedeció. El Señor le dijo, háblale la roca, ¿recuerda esa parte? Va y le habla y sale agua, ¿no? Y después le dice el Señor, vuelve a hablar otra vez a la roca para que te dé agua. Pero estaba tan enojado Moisés que ¿qué hizo? Le pegó a la roca. La roca simbolizaba a Cristo. Otra predicación más adelante la podemos ver. Entonces esa situación, carácter de Moisés, en ese sentido, la no obediencia, resulta que él no entra a la tierra prometida. Y qué triste, ¿no? Qué situación. Pero Dios ya había puesto personas en el corazón de esas personas para ese cambio que se tenía que dar. Dice el verso 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás por ella. Hay cosas que Dios no nos va a permitir. Tal vez, ¿verdad? Nosotros tenemos, y no es malo, ¿verdad? Que cuando hacemos planes, claro, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Pero hay cosas que el Señor no va a permitir en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras generaciones, Dios sabe por qué. Pero que nuestra fe no falle, Dios tiene cosas extraordinarias. Verso 5, le digo la parte que me hace llorar. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Cómo se sentiría el pueblo, no? Después de todo el pueblo, y Moisés había batallado demasiado con ese pueblo tremendo. ¿Se acuerdan que lo querían apedrear? Hacía algo que no les gustaba al pueblo hebreo. ¿Y qué querían hacer con Moisés? Vamos a apedrearlo, vamos a matarlo, ¿cómo nos trajiste acá? Pero yo creo que en el momento, ¿no?, de ver ese líder que Dios había levantado, que los había sacado de la esclavitud, ¿verdad?
y los había llevado sí al desierto, pero siempre fue sustentado. ¿Recuerda cuánto tiempo fue sustentado el pueblo con el maná, con la comida celestial? ¿Cuántos años? 40, por si se le olvidó, 40 años de entrega a domicilio, porque tenían que salir y tomar, ¿verdad? Había días que no lo hacían, el día de reposo, pero el Señor les daba doble un día antes, ¿no? Y entonces ellos eran alimentados. Ellos vieron la gloria de Dios desde el primer minuto que salieron de Egipto. Y ahí va Moisés con ellos, y ahí va Aarón, y les hablan de Dios, pero llegó el momento donde Moisés muere, y tenía 120 años, dice la Escritura. Dice el verso 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Quién estaba con Moisés? Dios. ¿Quién está con usted? Dios. Y a cada quien nos utiliza de una manera totalmente diferente, porque recuerde que somos un cuerpo. Pero a veces tiene que haber cambios muy significativos. A veces amamos tanto a las personas que no queremos, ¿verdad?, que nunca se vayan. Esto es apegos. Es bueno amar a la gente, pero a veces de repente esa persona ya no está. Pero eso no quiere decir que el Señor ya nos abandonó. El Señor siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió y Él lo cumple, porque Dios es así. ¿Tenía cuántos años cuando murió? 120 años. Así que si usted hace cuentas, ¿verdad? Y yo, pues nos falta todavía un buen tiempo, ¿no? ¿Verdad? Si el Señor así lo permite. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Iba a decir usted, y fin de la historia, pero no se acaba la historia ahí. Le digo, tuvo su tiempo Moisés, decía, un gran líder, lo admiro, y le digo, a veces uno se compara un poquito, dice, Señor, yo soy torpe para esto, no sé hacer esto, ¿y por qué me llamaste? ¿Por qué me permites estar delante de mis hermanos? Y sé que hay personas con más capacidad, pero Dios tiene en nosotros algo tan especial, y Dios quiere utilizar nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles. Mucha gente hoy en día necesita consolación y tener esperanza, ¿no es cierto? Platique con cualquier persona y la gran mayoría tiene miedo. Sobre todo usted se encuentra con personas que tienen miedo a morir. Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y sí se siente temor porque no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es ese proceso de morir? Nosotros sabemos que tenemos vida eterna, creemos en Cristo, amén. Pero mucha gente no, y hoy está pasando por situaciones bien difíciles. Y todo esto se ha complicado en el sentido espiritual. Y entonces necesitamos en este cambio, en esta transición, levantarnos en el poder de Dios como líderes. Ahí donde usted está, aquí donde nosotros estamos, en su casa, en su trabajo. A lo mejor es algo que dejamos que, pues no, yo creo que no nací para esto, pero todos en nuestro ser, Dios ha puesto un liderazgo, un lugar muy especial en cada uno de nosotros, en nuestra familia, decía, en nuestra propia iglesia. Le podía decir que ahí se acabó la historia, pero dice la Escritura que no, sino que sucede algo. Y Josué, hijo de Nun, pero Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría. ¿Y qué hizo Dios con Josué? Lo levantó como líder, porque Moisés ya no estaba, pero sí estaba un Dios poderoso, grande, que les había prometido estar con ellos. Le dijo, tú saca ese pueblo de Egipto, yo voy con ustedes y les voy a entregar una tierra. Y era un cambio, una transición bastante fuerte, porque no se trataba solamente, Josué sabía cómo era esas generaciones, ¿verdad? Que la generación que salió como Moisés, todos murieron, ya había una nueva generación, solamente quedó Josué. ¿Y quién? Y Caleb, nada más. Aquellos, ¿verdad? Cuando se fueron con los otros 10 espías, y fueron y vieron en la tierra que había, fueron a ver antes, cómo era ese tipo de tierra. Dice que 10 de los espías dijeron, no.
Los hombres eran tan grandotes, son unos gigantes, no vamos a poder pasar a la tierra, no se va a poder. Encontramos unas frutotas, y luego unas murallas, bueno, de esas murallas que llegan hasta el cielo, así llegaron a decir. Y dice Josué y dice Caleb, ¿verdad? Que también se fueron como espías, dicen, no, pero es que no es así. Además Dios está con nosotros. A lo mejor, ¿verdad? Sus gigantones eran como de 3 metros, pero Dios no estaba con ellos. Y entonces, ¿verdad? Vemos el ánimo de Josué y de Caleb y dicen, no, Moisés, sí podemos conquistar esa tierra. Y decían los otros 10, no vamos a perder. Somos unos chaparros, ¿no? O sea, no podemos, ni siquiera sabemos, pues armar una guerra, y ellos todos se dedican a la guerra. No vayamos a la tierra prometida, no lo hagamos. Pero estos toman ánimo y dicen a Moisés, sí podemos conquistar, porque no vamos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, muere Moisés, y entonces Josué toma el lugar como líder, ¿no? Y yo siempre pienso en esto, que Caleb y Josué, ¿a cuántos velorios no irían? Porque todas esas generaciones fallecieron, ¿no? Y nada más quedaron ellos 2 de esa generación. Decíamos, todos los demás era pues ya una generación nueva. Deuteronomio quiere decir otra vez la ley, o 2 veces la ley, porque otra vez se les repite a esa nueva generación, ¿verdad? Los mandamientos, para que ellos lo aprendieran. Y esas son las personas que entran. ¿Qué había como trasfondo aquí? Uno como líder, pero la otra situación era entregar la tierra al pueblo hebreo. Y había situaciones bien difíciles, ya había personas ahí, pueblos asentados ahí. Y les dice el Señor, tienen que entrar, ¿verdad? Y sacar a todas esas personas de ese lugar, porque eran personas idólatras bien tremendas. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Entonces la historia de transición en Josué capítulo 1, si usted quiere buscarlo, aconteció después de la muerte de Moisés, después de que lloraron tantos días, se secaron sus lágrimas, y hay que ver hacia este presente y hacia el futuro en el nombre del Señor. A lo mejor tenemos miedo porque nos dicen, ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas que me platican, incluso en internet, de todo lo que se viene a través de todo esto. Y una gran crisis y una situación, ¿sabe, hermano? Lógico, el no tener alimento es preocupante, el no tener trabajo, lógico. Pero no sé si se ha fijado en las situaciones espirituales, ¿no? Cómo la gente anda. A pesar de todas estas circunstancias, la gente sigue obrando mal, sigue haciendo las cosas mal y cada día es más agresivo, más tremendo. El ser humano, ¿verdad? Sin Dios es así. Y dice, Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿quién le habló a Josué? Dios. Quiero que tenga ese pensamiento y se lo lleve en el corazón. Que Dios, cuando tú te necesita, te habla directamente a ti. Dios te habla y lo pone en tu corazón. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está hablando a nuestras vidas. Te necesito, quiero que sirvas de esta forma. Quiero que hagas esto en tu tiempo, en tu generación, porque se vienen grandes cambios. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de la situación espiritual, no solamente de nosotros, de la familia, de las personas que son muy cercanas a nosotros o que están cerca de nosotros. Mi siervo Moisés ha muerto, dijo Jehová. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Y ahí es una situación, yo pienso, de carácter en cuanto al sentido de Josué, ¿no? Era bonito caminar detrás de Moisés y ver todo lo que hacían. Inspirador, qué buen líder, todo. Pero cuando te toca a ti y Dios te dice es tu tiempo y tienes que hacer para lo que yo te estoy llamando. No me digas que por tu edad, que porque ya eres grande, porque eres chiquito, porque eres joven, porque quieres hacer antes esto, porque no, cuando Dios te llama tú tienes que aprender ¿a qué? A obedecer. Dios ya estuvo hablando a tu corazón y Dios sabe, yo sé que tú estás sintiendo a lo que Dios te ha llamado y por qué te salvó. Y le dice, levántate y pasa este Jordán. Para mí es muy significativo. ¿Por qué no le dice el Señor, espérate un buen tiempo,
espérate que se calmen las cosas y entonces, no, es que en el momento se necesita, dice, te levantas, hijito, ¿y vas a qué? A pasar el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La tierra ya estaba dada, la promesa ya se estaba cumpliendo. Se pasen. ¿Pero qué le dice que tiene que pasar? El Jordán. ¿Se acuerda del Mar Rojo? Pues ahora le toca a Josué experimentar el poder de Dios. Aunque él lo vio, ahora tenía él que experimentar la voz de Dios en su vida y hacer la voluntad de Dios y creerle. Yo no sé cuál sea tu Jordán, yo no sé lo que tú tengas que atravesar. Tal vez es situación de miedo, tal vez es situación con la familia, de tus sentimientos, porque a lo mejor tienes sentimientos todavía o tenemos sentimientos de odio a pesar de lo que está pasando. A lo mejor todavía tenemos ese sentir en nuestro ser de no perdón, ¿por qué voy a perdonar? Me hicieron esto y entonces me las van a pagar. Yo espero, ¿verdad?, que usted también esté sensible, pero yo la verdad sí me he hecho un poco más sensible en cuanto a las personas. Y me preocupan más y he aprendido, no sé si le pase a usted, a amar más a las personas y a valorarlas. Antes uno pensaba, no llega uno y ve uno a la persona y ya no, ahora, ¿cómo estará? ¿Sí me entiende? Y es de orar y pedirle a Dios que bendiga y fortalezca a esa persona. Y me da un gusto y sí, me he vuelto chillona porque sí, la verdad, me emocionan tantas cosas, la palabra, el verlos a ustedes, y para mí es una satisfacción verlos. A veces por internet nos vemos o por mensaje de WhatsApp, todo esto, eso emociona. Y si mi hermano está bien, mi hermana está bien. Gracias a Dios, porque Dios es bueno. Pero a veces, ¿verdad que tenemos que atravesar Jordanes? Y nos cuesta el trabajo y es tan fácil, pero ahorita vamos a ir allá, pasar del otro lado si confiamos en Dios. Porque el perdón, ¿verdad? La falta de perdón, Dios puede poner en nuestro corazón perdón en nuestras vidas. Se dice que hay palabras en México, en español, que son muy difíciles de pronunciar. Enfermedades bien tremendas y medicamentos y fórmulas, ¿no? Pero la que más nos cuesta a nosotros trabajo como seres humanos es te perdono o perdóname. Esas cómo cuestan trabajo. Si hay situaciones que tenemos que atravesar, confiemos en el Señor, que el Señor ponga en nuestras vidas, que ordene nuestras vidas, porque queremos pasar del otro lado del Jordán y el Señor va con nosotros. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie. ¿De cuántas promesas usted se acuerda de parte de Dios hacia su vida? Porque Dios siempre da promesas. A mí me encanta recordar que el Señor dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuando viene el miedo, la zozobra, el qué pasará y esto, Dios es grande y de veras que Dios da una fortaleza y uno siente la presencia de Dios y el temor se va. Uno confía en el Señor. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer ¿qué? Frente. ¿Has pensado en eso? Sí pueden venir situaciones críticas, económicas, lo que tú quieras, a veces nuestra salud, la familia, tantas cosas. Pero dice la Escritura, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Este sentido me encanta porque le dice el Señor, recuerda el pasado. Yo le prometí a Moisés estar con él y sacar un pueblo tremendo, y que yo iba a estar con ellos. Fíjese, interesante, porque dijimos del maná, ¿se acuerda? Que venía del cielo. Cuando ellos ponen su planta de su pie sobre la tierra prometida, se acaba el servicio a domicilio. O sea, yo creo que pensaban, ¿qué? ¿Y ahora qué? Ahora te toca en este tiempo de transición. A lo mejor nos va a hacer, ¿verdad?, trabajar más para sustento. Pero Dios nos da la fortaleza. Mejor tenemos que tener más sabiduría para saber cómo hacer las cosas ahora, ¿verdad? Pedirle al Señor ese ingenio para poder hacer lo que nosotros hacemos en el trabajo, en la escuela, en la casa misma, ¿no?
Incluso las normas en la casa se han cambiado, ¿no es cierto? A través de todo eso, ¿no? La transición que decíamos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te voy a desamparar. En estos tiempos críticos nos dice Dios, no te voy a dejar ni te he dejado. Ni te voy a desamparar. Tú confía en mí. Y hermano, y no sé qué tan importante es para usted tener la confianza en Dios de lo que Dios promete para nuestras vidas como sus hijos. Porque Dios es así, incluso para gente que todavía no confía o no cree o que le desprecia. Dios es grande, ahí está el sol, dice la Escritura, ¿no? Para buenos y para malos. Esfuérzate. Le dice, acuérdate cómo yo fui y estuve con Moisés, ya los traje a esta tierra prometida. Pero ahora en el presente te toca algo importante, Josué. Josué quiere decir Jesús salva. Simbólico, ¿verdad? El nombre. Esfuérzate y sé valiente. Sé que se sabe el texto, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate porque en este tiempo de transición, ¿verdad? Las cosas nos van a costar a lo mejor un poco más de tiempo. Platico con el hermano César, ese me preocupa. Las personas, ¿verdad? Que tal vez ya no quieren nada con Dios, ¿sí me entienden? ¿Y es el tiempo de qué? De esforzarse, buscar de Dios. A lo mejor no puedo asistir, lo entendemos, dijimos, ¿verdad? A nadie impresionado, tienes que estar, no. Dios sabe, cada quien. Pero es tiempo de esforzarnos en la palabra, es tiempo de confiar en Dios. Son tiempos peligrosos, tiempos complicados, ¿no? Físicamente y espiritualmente, el ambiente está tremendo. Tenemos que esforzarnos y ser como miedosos. Valientes. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de nosotros y con nosotros. Y nos ha dado una salvación, esa es nuestra tierra, la salvación que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, somos libres, nos ha hecho libres del pecado. Y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tengo una transición, porque hay cambios ahora, porque ahora hay cosas que hacer en tu tiempo, en tu generación, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Te toca un trabajo en este tiempo. Muchos pensamos, pues son vacaciones, pero no, creo que es cuando más activos espiritualmente tenemos que andar todos los días. No tenemos culto todos los días, ¿verdad? Por ahora. Pero ¿qué tal leemos la palabra? ¿Qué tal oramos? ¿Qué tal estamos, verdad? En nuestra relación con Dios, porque se necesita gente que traiga cambios y buenos y espirituales. Se necesita de este tipo de gente. Le dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé. ¿Por qué le vuelve a decir otra vez? Y sé muy valiente, porque te vas a enfrentar con gigantones y gente que va a querer quitar tu fe y tu confianza. Le das al internet y no te salen un montón de profetas, ¿no? La situación, y espero más adelante, ¿verdad? Vayamos al asunto, pero la situación de las famosas coberturas, ¿no? O sea, salte de tu iglesia. No, ahorita que muchos no sé que asisten. Y entonces, ¿verdad? Comunícate conmigo. Y entonces yo te voy a dar cobertura. Y entre el santo manto te va a cubrir, porque yo te voy a cubrir con ese santo manto. Y entonces yo te voy a enseñar a cómo manejar la sangre de Cristo. Y vas a ver cómo tú no vas a morir. Pero si tú no lo haces, lo siento por ti, porque te vas a morir. No se te olviden tus diezmos y tus ofrendas. Y ahí está el número de cuenta, ¿Y cree que mucha gente lo acepta? Y son personas reconocidas, lamentablemente, que el enemigo los está usando. Primero, salte de tu iglesia, salte. Tú no necesitas estar en una iglesia. Por internet yo te puedo pastorear. Sabemos, ¿verdad?, que todo este tiempo hemos estado en una situación así. Pero nosotros decíamos, Señor, ya permítanos estar en la iglesia. Y entonces, ¿verdad?, seguir con esa relación con los hermanos, Señor, y danos la sabiduría, porque en estos tiempos difíciles no queremos dejar que ellos coman pastos sanos, porque yo sé que va a buscar quién me puede decir, quién me puede enseñar.
¿verdad? Y a veces le damos a la computadora y nos sale uno, y nos sale otro, y otro, y otro, y ese nos lleva a otras cosas. No sé si se da cuenta, pero los testigos de Jehová también están predicando en internet. Los mormones y todos los católicos, todo. El enemigo está activo también. Son los gigantones que a veces se presentan delante de nosotros, que decimos, pues es que es bien cómodo, así ni asisto. Pero no es lo mismo, se da cuenta, no sé si lo he experimentado, pero no es lo mismo. Ya cuántos meses llevamos, ya tenía un buen tiempo que no nos veíamos en persona con algunos, pero hermano, qué situación tan tremenda y qué cambios, ¿no?, tan drásticos se están dando. Sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. No estás buscando un video y otro video para tener el santo manto. La Escritura nunca habla de eso. Nunca habla de eso. Sí hubo una situación con una mujer, ¿verdad?, que tocó el borde del manto, pero el manto era el poderoso. Era Jesús, ¿verdad? Era Jesús, y no el Señor dice, ahí les dejo mi manto para que lo agarren cada vez que tengan necesidad. No, es creer en Jesucristo. Pero muchos, ¿verdad?, ahora ya han hecho una reliquia, una situación. Incluso hace tiempo conocí unos hermanos que decían, es que yo fui allá a Israel y ahí le venden, hermana, los pedazos del manto. Y entonces pues yo me lo traje, incluso me traje una botellita con el agua del Jordán. Y decía, está sagrado, está consagrado, y mire el manto, piedra del Jordán, y cuando tengo una necesidad, ¿sí me entiendes? O sea, de cualquier cosita hacemos idolatría. ¿Qué tengo que hacer en estos tiempos de cambio? No apartarme de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Sigue buscando a Dios. Va a haber muchas personas que tú te vas a encontrar y te va a decir, ¿no estás yendo a tu iglesia? O si estás yendo a tu iglesia, es que mejor vente para acá y haz esto y haz lo otro, mientras en tu casa haz esto. Tenemos que ser bien cuidadosos, hermano, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que estamos creyendo. No te apartes de la ley. ¿Cuál era la garantía de que Josué hiciera su trabajo bien? Que no se apartara de lo que el Señor había ordenado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mira que porque esto es mejor, mira que esto es que la sangre de Jesucristo, yo te enseño a cómo manejarla. Digo, ni que fuéramos quienes nosotros, ¿no? Se levantan profetas y profetas y profetas, y yo ya le he dicho en el sentido, hermano, si usted quiere ver el futuro, léase Apocalipsis, lea los evangelios. Todo lo que está pasando, hermano, la gran mayoría ya lo sabíamos que iba a suceder, ¿sí o no? Lo único que no creíamos que iba a pasar en nuestra generación, ¿no? Pero la Biblia ya lo dijo. O sea, un profeta, pues ahorita en ese sentido, de situaciones de calamidades, pues, no sé, como que a veces es asustarnos, y yo creo que hoy es el tiempo de predicar la esperanza en Cristo, más que sembrar miedo y todo ese tipo de cosas. Si queremos estar seguros, podemos confiar o tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice el verso 8, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás. ¿Cada cuándo? Cada vez que hay necesidad. Y la abres, donde me toque, y ahí Dios me habló. Y si te toca donde dice, y Judas se ahorcó, ¿qué vas a hacer? No, porque muchos dicen, háblame Dios, y donde aquí me habló Dios, y Judas se ahorcó, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ahorcar? No te apartes de la palabra del Señor. Lee tu Biblia. Si ahorita no estamos asistiendo con regularidad, tú tienes que estar leyendo la palabra. Tómate un tiempo todos los días, porque si no nuestro espíritu se va decayendo, ya no hay ganas para regresar, ya no siento el ánimo. ¿Por qué? Porque no me estoy alimentando. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué?
para que pues, tú sepas cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu nación, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en este libro escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué va a pasar? Va a tener esa promesa de que todo saldrá bien. Y cuando todo sale bien, no es de acuerdo a lo que tú estás pensando, sino es por lo que Dios tiene para ti. A veces pensamos, no, entonces me voy a hacer supermillonario, entonces, esas son otra situación también que el Señor permite. Pero le dice todo, en cuestión espiritual vas a prosperar, vas a ser una persona de bendición. Vas a ser una persona que edifique, una persona que entregue esa tierra, hablando espiritualmente, de hablarle a la gente que hay el propósito y ese plan de Dios para cada persona. Hoy en día la gente necesita ser salva por Jesucristo. Josué tenía ese cambio en sus manos, ¿no? No sé si se ha pensado, pero tal vez Josué podía haber dicho, ¿y yo por qué? ¿No? Ahí está Caleb. Es que ¿por qué a mí Dios me habla? Digo, qué maravilloso que Dios nos esté hablando. Y que Dios ponga su mirada en nosotros, ¿no es cierto? Y que, ¿verdad? Y que nos lleve a través de su palabra. Usted y yo ya tenemos la palabra completita del Génesis hasta el Apocalipsis. Josué no tenía la palabra, tenía nada más la ley, por así decirlo. Pero tenía ese Dios poderoso. Y se decidió y dijo, sí, me voy a esforzar. ¿Y voy a ser cómo? Valiente. No le dijo el Señor, no, ni te esfuerces, yo estoy contigo. Y esfuérzate, sé valiente, conóceme. Aprende a conocerme al Señor porque yo soy tu Dios personal. No se aparte este libro, que la palabra no se olvide. Nuestra relación con Dios, hermano, no se debe de acabar en estos tiempos que estamos viviendo. Por favor, no lo haga. No, pues como no voy a la iglesia, no leo la Biblia. Como no voy a la iglesia, no oro. Como no voy a la iglesia, pues entonces ni siquiera me ocupo, ¿verdad?, de pensar en Dios. Es un tiempo que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma tiene que estar fortalecida en Dios. Nuestra fe tiene que crecer. ¿Estamos de acuerdo? Mira, dice el verso 9, mira que te mando que te quites el ánimo, ¿verdad que no dice así? ¿Qué nos pide Dios? Esfuérzate en todo lo que haces, haz las cosas bien y seas valiente. O sea, el Señor le pedía dos cosas, esforzarse y ser valiente, y no temas, o sea, la parte que le toca a Dios, no temas. ¿Cuál es el problema? Yo estoy contigo, no desmayes. Le dice también, porque Jehová tu Dios será contigo. Ese verso sí se lo sabe, a donde quiera que tú vayas. Y es una promesa de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Dios nos está sosteniendo, Dios nos está guardando. No sé cómo veas cada día que te levantas y que ves a tu familia y la ves bien, dices gracias Dios, porque todos los días tu presencia no ha faltado a nosotros. Podemos estar en cuarentena, pero Dios no está en cuarentena. Ahí está presente, todos los días. Y Dios nos está sosteniendo. Tal vez pueda haber días de repente difíciles, pero no es cierto que Dios ha provisto, hermano. Dios ha sido fiel a sus promesas y nos ve como sus hijos. Si aquel pueblo le daba, decíamos, entrega a domicilio, ¿verdad? Maná celestial todos los días. ¿Usted cree que no nos va a sustentar a nosotros también, que somos sus hijos y ahora somos su pueblo? Josué decidió entrar dentro del plan y propósito de Dios. Y fue valiente y fue un hombre esforzado. Y Dios pide de nosotros lo mismo. Decíamos, no importa la edad, no importa si tienes muchos o pocos talentos, todos esos podemos ponerlos a trabajar en las manos de Dios. Y entonces va a ser una generación tocada por el poder de Dios. Hoy se luchan muchas cosas, ¿verdad? Incluso con los pequeños. Y tenemos que enseñarles la palabra, aunque estén muy pequeñitos, no saben leer, pero no importa, enseñarles la palabra. Hablar de la voluntad de Dios en nuestra casa, donde nosotros vamos, ser diferentes. Dios nos ha puesto en esta tierra con esa finalidad, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, decíamos, se encontraron con miles de cosas, y hombres y mujeres idólatras, cosas que el pueblo de Dios nunca había visto. Las empezó a ver ahí.
¿Y sabe cuál fue la tristeza de ese pueblo de que Dios había sacado? Que se quedaban viendo. Ay, qué bonito. Ay, pasan a los niños en fuego para sus dioses. ¿Y por qué nosotros no lo implementamos? ¿Por qué no hacemos sacrificios? Eso le podía agradar a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Es que ellos tienen idolatría. Hoy, ¿por qué nosotros no tenemos un idolito? No, ¿por qué no ponemos nuestras imágenes? En el Nuevo Testamento, hermano, la situación a la que se enfrentaba Pablo es que habían hecho figuras, ¿verdad?, de los discípulos, y la gente las adoraba. Y decía, ay, es que San Pablo, y se persinaban. Ay, es que San Juan, y se persinaban. O sea que la idolatría, ¿no?, está ahí al lado de nosotros. Pero si nosotros estamos confiando en las promesas del Señor, creemos en su palabra, nos esforzamos, somos valientes, nosotros podemos vencer la idolatría que se pudiera presentar. El fin que Dios tenía en la vida de Josué, usted lo puede ver precisamente ahí en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos capítulo 11, ¿verdad?, donde está todos los héroes de la fe. Hay partes interesantes. Dice el verso 29 y 30 de nuestro pasaje en Hebreos 11. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Se sabe esa historia? ¿Verdad? Desde que es uno niño le cuentan a uno la historia. Y ahí está, ¿verdad?, incrustado Josué. Con el poder de Dios y el esfuerzo y la valentía de Josué, ¿qué pasó con los muros? Interesante, porque le dice el Señor, da vueltas, pero al séptimo día vas a gritar y vas a hacer esto. Yo creo que Josué dijo, ¿y así lo voy a derrumbar? O sea, dando vueltas. No era el poder de Josué ni la inteligencia de Josué, era el poder de Dios sobre ellos. Y Josué le creyó a Dios. Y le dice al pueblo, vamos a organizarnos y vamos a dar vueltas. Y en el último día, y vamos a clamar y vamos a gritar, y los muros se van a caer. ¿Y qué cree que sucedió? Los muros se derrumbaron con el poder de Dios. Dios es así. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Sí creyó Josué, sí entendió el cambio, sí entendió que tenía que tener una fe enorme para llevar a un pueblo tremendo y que ellos pudieran creer en ese Dios poderoso que Moisés les había enseñado. Por la fe, fíjese, todavía nos dice, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hasta personas que no creían en Jesús o en Cristo o en Dios, terminaron creyendo, ¿verdad?, a través del testimonio del pueblo de Dios en un Dios poderoso. Rahab, que ni era del pueblo y era dentro del pueblo de Jericó y vivía mal, fue salva porque creyó ella y su familia. Cuando Dios nos llama a algo, tenemos que hacerlo. Si Dios nos manda a hablar con las personas, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a testificarle lo que nosotros hemos creído, las experiencias que hemos tenido con Dios. Eso a la gente le gusta escuchar y llévalos los pies de Cristo. La gente está con una necesidad de escuchar que en Jesucristo solamente hay esperanza y que eso es la única persona que puede ayudarles en su necesidad. ¿Estás dispuesto a entrar a este tiempo de cambio? Amén. Yo espero que sí, que tú decidas. Yo quiero ser una persona, de esas personas que le creen a Dios, que se levantan y se esfuerzan y que buscan de Dios y que también comparten la palabra a otros y que en estos tiempos inseguros podemos estar seguros porque Dios está con nosotros. A mí me gustaría invitarte a que tú tomes la decisión hoy y decirle, ya que Dios ha estado hablando a tu vida, aquí estoy, Señor, presente. Te quiero buscar y te quiero servir. Me voy a esforzar. De tu palabra no me voy a separar. Puede haber miles de ofertas, pero yo sé, ¿verdad? Estoy centrado en la palabra. Ni a diestra ni a siniestra me voy a separar de tu amor, de tu palabra, porque es la que me sostiene.
¿Le gustaría, hermano, hacer esa decisión hoy? Yo quisiera invitarle, ¿verdad? Si usted desea pararse o si quiere así sentado, yo quisiera invitarle a hacer una oración y comprometernos, no conmigo, acuérdese, sino con Dios. Decir, Señor, aquí estoy presente. Tú necesitas gente que traiga una situación diferente a nuestra generación. Señor, aquí estoy. En la escuela, en la casa, en el trabajo, Señor, lo que tú quieras, Señor, todo lo que tú me has permitido, yo lo quiero poner, ¿verdad?, en tus manos para bendición. Quiero ser bendición. Quiero levantarme como un Josué para esta transición que tú estás haciendo en mi casa, donde yo esté, en mi iglesia, Señor, mi vida personal. Yo quiero que tú traigas transformación a mi vida. Oremos, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos dé ese tiempo, hermanos, para leer la palabra. Sabes que si nosotros estamos apegados a la palabra, el pecado se va a hacer de nuestro lado, o sea, se va a quitar. Pero si nosotros nos separamos de la palabra, el pecado se va a acercar a nosotros y nos va a costar trabajo quitarlo. Así que permanece en la palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios y Padre, damos muchas gracias, Dios, por la vida de estos hombres, Señor, que tú nos has permitido tener en tu palabra, Señor, que son ejemplo para nuestras vidas, Señor, cómo los usaste, los levantaste con sus limitaciones, pero siempre, Señor, con las indicaciones que tú les dabas y las promesas. Lograron, Señor, establecerse en la tierra prometida. Gracias por la vida, Señor, de Moisés, un ejemplo a seguir, por la vida de Josué, de Caleb, Señor, gracias porque ellos confiaron en tus promesas. Aunque veían todo, Señor, que estaba en contra de sus vidas, tú siempre estuviste a su favor. Señor, ahora queremos pedirte, cada uno de nosotros, que tú utilices nuestras vidas, Padre. Queremos ser personas que puedan transformar este mundo, sus propias familias, nosotros mismos, ser transformados por medio de tu palabra. Queremos ser personas de cambios buenos, Señor, de acuerdo a tu palabra, hacer tu voluntad, Señor, y queremos comprometernos. Queremos comprometernos contigo, mi Señor, para que utilices nuestras vidas, Señor, en esta generación. Queremos que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos sean tocados por tu poder, por tu presencia. El mundo hoy necesita un Salvador. El mundo necesita, Señor, tener la esperanza y la confianza de qué es en su vida, qué va a hacer en el presente, qué va a hacer, Señor, en el futuro. Y solamente tú nos puedes dar la seguridad, Padre. Yo pido, Señor, de tu bendición. Yo pido que utilices nuestras vidas, Señor, para tu honra, para tu gloria. Ayúdanos a esforzarnos y ser valientes, mi Señor. A esperar y confiar siempre en ti, Señor. Escuchando tus promesas, escuchando la bendición que tú vas a ir con nosotros. Porque así como estuviste con Moisés, hoy estás con nosotros. Te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por tus hijos, Señor, por aquellos que se están comprometiendo contigo, porque tú vas a hacer grandes cosas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.